de discapacidad, y nos tocó, bueno, trabajar con algún referente familiar, poder entrar en la dinámica de la vida de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces esto nos llevó a pensar y a querer interiorizarnos un poco más en esta temática, y bueno, nos trajo al recuerdo de que Analía había hecho una investigación específica en este tema, puntualmente en discapacidad intelectual, pero los conceptos y las temáticas que ella abordó son posibles de ampliar hacia otras características, y a partir de ahí nos comunicamos con ella, y bueno, ella luego va a contar cómo prosiguió este interés. Y bueno, le fuimos dando marco dentro de esta particularidad que estamos viviendo todos. Así que querría presentarla. Para esto tengo que leer, porque si no me voy a olvidar de algo, que ella nos escribió para poder presentarla, así que esperen que si la máquina me deja, vamos a achicar esto. A ver acá, ahí está. Bueno, por ahí algunos de ustedes ya la conocen, pero Analía Palacios es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, con orientación en psicopedagogía y magíster en Psicología Cognitiva y Aprendizaje. Es diplomada en herramientas de arte terapia y psicología positiva en la práctica de las artes expresivas. Se ha desempeñado como docente de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas con discapacidad intelectual, y como profesora de la formación docente para la modalidad de educación especial, en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Río Negro, en San Carlos de Bariloche. Actualmente trabaja como profesora del Instituto de Bariloche en el profesorado de educación especial con orientación en discapacidad intelectual. Allí desarrolla actividades tanto en la formación inicial como en la formación permanente, y lleva a cabo experiencias de investigación y extensión vinculadas con la vida adulta de las personas en situación de discapacidad y con las posibilidades del arte exploratorio. El espacio curricular que tiene a su cargo se llama Abordajes Pedagógicos Didácticos en Sujetos con Discapacidad Intelectual, y también conforma equipos interdisciplinarios, referentes de otras unidades curriculares, como por ejemplo alfabetización inicial. Bueno, en base a esto que estoy comentando, fue la parte que nos convocó a trabajar con el instituto la posibilidad de desarrollar esta formación. Así que, bueno, Analía, te doy la palabra para que vos puedas ir comenzando. Dale, gracias, Silvina. Bueno, Silvina dijo recién que iba a comentarles un poco más de la propuesta. Ahora en breve vamos a recuperar algunos elementos que nosotras formulamos en el proyecto que ustedes recibieron. La idea fue generar un espacio que pudiera ser reconocido para ustedes como formación, y que también nos permitiera contar con este recurso que decíamos hace un momento, de filmar los encuentros y poder contar con estos insumos para quienes no pudieran conectarse o participar de la modalidad. Y bueno, sí, las situaciones de excepcionalidad, en el sentido que este año estuvimos exceptuados de hacer formación permanente al estilo que presencialmente hacemos, y por eso se tornó esta formación como una propuesta de asesoramiento, dado que fue generada, elaborada y construida a partir del pedido de la supervisión concretamente. Así que bueno, por eso agradecemos a Guille también que contamos con su soporte técnico y demás, porque el instituto pudo oficiar como un mediador entre el interés que la supervisión había expresado y la posibilidad de generar una propuesta que fuera formalizada para ustedes. Disculpe, Analía, un segundito, que como bueno, esto se me complicó acá con la vista, me olvidé de decir una cosa importante, que era el encuadre general de cómo íbamos a transitar esta propuesta. Perfecto, cierro, dale.
Sí. No, por ahí decirles, bueno, ustedes recibieron un PDF con alguna información, pero obviamente esto está delineado en 3 encuentros. Este primero con Analía, un segundo que es un taller, y un tercero con Mónica Amado y Noelia Camalé, también abordando parte de esta temática. La idea de ahora es pasar un tiempo, va a estar Analía con la palabra, en ese espacio les vamos a pedir que ustedes puedan tener silenciados los micrófonos, y luego de un tiempo va a haber un espacio para intercambio, para posibilidad de preguntas o de transmitir alguna experiencia, en donde, bueno, para ordenarnos se va a ir pidiendo la palabra a través del chat. Pueden ahí mismo en el chat, si ustedes quieren o les surge alguna pregunta que no quieren olvidar y quieren ir poniendo, también es posible que lo vayan realizando. También le vamos a, bueno, el marco de los 3 encuentros que se pudo dar con esto de trabajar con el instituto, digamos, va a tener que ver con la certificación y, bueno, la participación en los 3 encuentros, más una propuesta que al final de hoy y luego por mail se las vamos a acercar, que va a ser un breve relato de una consigna que les vamos a acercar, va a acreditar la participación en el curso. Así que, bueno, creo que ahora no me olvidé de nada, cualquier cosa me lo recuerdan después, si no te interrumpo en algún otro momento. Bien, bueno, entonces voy a iniciar la presentación y ahí necesito un poquito de ayuda nada más para decirme si llega la presentación, si se escucha y demás, porque dejo de ver al grupo. Ahora vamos a intentar hacerlo. Avísenme cuando sea visible. ¿Aparece? Ahí se ve, sí. Sí, sí. Gracias. Sí, Ana, se ve algo como un PowerPoint. Gracias, muchas gracias. Sí, efectivamente, es la idea. Bueno, eso les comentaba, mi intención ahora es por ahí plantear los conceptos centrales que pensamos como aporte. Yo dejo de ver al grupo y entonces eso a veces es un poco incómodo para quien está explicando. Si surge alguna necesidad o dificultad, alguien tendrá que abrir el micrófono y decírmelo porque va a ser la única manera de darme cuenta. Bien, lo que están viendo es la portada, ahí lo que aparece es el nombre que le dimos a la propuesta. Pensamos en la autodeterminación como un concepto central en el cual podía yo hacer mi aporte, que fue por ahí este pedido inicial que había hecho Silvina, vinculado con los proyectos de vida de las personas en situación de discapacidad, como también mencionó hace un momento, y situado dentro de un marco que es el enfoque ecológico en educación. Dentro de un momentito ya vamos a ver por qué. Bien, aquí ya voy pasando a otra diapositiva. Nosotras situamos esta propuesta en algunas líneas prioritarias que la Dirección de Nivel Superior enuncia para las propuestas de formación permanente en la presencialidad, y pudimos situarlo en relación a estas 3 líneas que aparecen en la presentación. Por un lado, el acompañamiento a la trayectoria educativa de estudiantes en situación de discapacidad, y está resaltada la cuestión a lo largo de toda la vida, considerando que la educación especial, como ven en la tercera, es una modalidad transversal del sistema educativo. Nosotros vamos a trabajar hoy el concepto de autodeterminación como una construcción que se produce a lo largo de toda la vida, pero lo vamos a vincular directamente, al menos antes, con la situación de la vida adulta, ¿no? La construcción de la adultez.
Estos elementos primeros que aparecen están tomados del proyecto que elaboramos. Tenemos un marco teórico que sustenta lo que les estamos proponiendo. Desde los más macro encontramos la educación inclusiva, que conocemos como camino para generar una sociedad al menos cada vez más inclusiva. La planificación centrada en la persona es otro eje importante que sostiene lo que vamos a trabajar en estos encuentros. Desde mi aporte, ya les puedo anticipar que la autodeterminación la vamos a abordar desde un punto de vista subjetivo. Vamos a ver que hay distintos modos de definir la autodeterminación, y esta perspectiva subjetiva tiene que ver con la voz en primera persona de cualquier persona, y en este caso en particular de las personas en situación de discapacidad. Entonces, por eso esta planificación centrada en la persona, que es muy habitual en los equipos de educación especial, en las personas que trabajamos en la modalidad, va a tener como un insumo muy importante la voz de estas personas como protagonistas. Las configuraciones de apoyo, que también estamos habituados a construir en equipos interdisciplinarios, en distintas instituciones, interinstitucionalmente, para construir, ayudar a delinear y esbozar proyectos de vida, y ahí sí, la autodeterminación. La autodeterminación como concepto, podemos recordar que es una de las dimensiones para la calidad de vida. Dentro del paradigma de calidad de vida hay varias dimensiones, y va a ser mayor la calidad de vida de una persona, tenga o no discapacidad, en la medida en que puede asumir su vida de manera autodeterminada. Pase a la siguiente. Nuestros propósitos en esta propuesta están resumidos en estos 4 puntos que visualizan. Pensamos a las prácticas docentes desde una perspectiva multidimensional. Entendemos que las prácticas pedagógicas que vamos a estar analizando en estos 2 primeros encuentros, nuestras prácticas pedagógicas tienen una implicancia en la vida de las personas, y a su vez las instituciones educativas formamos parte de un contexto mayor, por lo cual hay muchas dimensiones cruzándose en la tarea cotidiana que desempeñamos como docentes. También pensamos el desarrollo profesional desde un lugar colectivo y colaborativo. La pauta de trabajo que vamos a ofrecer para el próximo encuentro tiene que ver con que, más allá de la situación de las personas que están participando en este momento, que quizás están como parte de un equipo, o quizás participan de manera individual, puedan construir algunas reflexiones desde este lugar colectivo y colaborativo, con otras, con otros, donde la práctica y la experiencia diaria en la escuela sea realmente, como resaltamos, una fuente de conocimiento, ¿sí? De análisis y de reflexión. La intención es que puedan aprovechar las herramientas, los conceptos que traemos para repensar las propias prácticas, y ahí obtener nuestras futuras propuestas y nuestras elaboraciones, no solo en los marcos teóricos elaborados por otras personas, ¿no? Pensamos a la escuela, entonces, como un espacio de desarrollo profesional que permite promover reestructuraciones, reflexiones y conceptualizaciones. Y de esa forma, en línea con lo que vamos a proponer, la idea es que podamos interrogar las experiencias cotidianas. Concretamente, a partir del encuentro de hoy, poder pensar qué facilitadores y qué barreras personales y ambientales, pronto lo vamos a detallar, encontramos en las prácticas y experiencias cotidianas para la autodeterminación. En este caso, de los y las estudiantes en situación de discapacidad. Aquí hay una diapositiva que lo que hace es presentar la investigación concretamente de la que hizo mención hace un ratito Silvina, por eso su pedido, su convocatoria, ¿no? a mi aporte en esta propuesta, tiene que ver con una tesis de maestría, con una investigación concreta que llevé a cabo en este estudio de maestría, que
se denominó, tal cual lo ven arriba, facilitadores y barreras para la autodeterminación, las voces de un grupo de adultas con discapacidad intelectual. No vamos a entrar hoy en los detalles de la investigación, en su momento esto pude publicarlo y difundirlo por medio de un libro impreso, y hubo instancias en las cuales pude comentar la experiencia. Fue llevada a cabo, como les decía hace un ratito, solamente para que se entienda por qué estoy aquí hablando de esto, fue profundizar en el tema a partir de relatos en primera persona de adultos y adultas con discapacidad intelectual. En ese estudio en concreto, participantes de las actividades que ofrece CREARTE. Y me interesa contárselos porque no todas las personas que están aquí me conocen, y porque por eso es que sitúo la autodeterminación desde el lugar en que se las voy a presentar. No es la única manera de entender la autodeterminación, sino que la pensamos, como les decía, desde un lugar subjetivo, ¿no? Cómo las personas con discapacidad enuncian, dicen, reconocen, en qué medidas son autodeterminadas, qué facilitadores existen, qué barreras encuentran. Y escuchar esas voces es lo que nos va a dar a nosotros y a nosotras las claves para generar prácticas pedagógicas que realmente lo promuevan, ¿no? Que promuevan ese desempeño autodeterminado. Bien, podemos hacer un respiro y si quieren anotar preguntas, vayan pensando. Situamos esta propuesta en el enfoque ecológico. Ahí, básicamente, ¿qué es lo que entendemos? Que tanto la autodeterminación como la discapacidad y la construcción de la adultez se dan en un entorno social y cultural determinado, ¿sí? No es algo que uno puede definir a priori. Sabemos que venimos de modelos que tradicionalmente han entendido la discapacidad desde un modelo médico, desde un enfoque médico, donde se parametrizaba, se medía, se establecía. De hecho, bueno, la discapacidad intelectual tiene todavía indicadores, por ejemplo, ligados al coeficiente intelectual, pero nunca vamos a comprender esa información médica separada del contexto social o cultural. Por eso la importancia del enfoque ecológico, porque vamos a comprender a la discapacidad no solo a partir, como están resaltados, de factores personales que pueden tener que ver con las características individuales, tanto de personalidad, de intereses, de deseos, como vinculadas a una patología, concretamente a una dificultad física muchas veces, sino que también vamos a evaluar y conocer los factores ambientales. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a analizar los facilitadores y las barreras para participar, para aprender, esos facilitadores y esas barreras van a hacer que esa situación de discapacidad sea más aguda, más intensa o menos aguda o intensa. Entonces, a mayor cantidad de barreras, mayor situación de discapacidad va a estar experimentando esta persona. ¿Por qué? Porque va a tener más impedimentos para participar activamente de una comunidad, por ejemplo. Si esas barreras son menos, si ayudamos a sortearlas, la situación de discapacidad puede tener menos intensidad, va a repercutir menos en la participación, en el aprendizaje, en la autodeterminación de la persona. Bien, son conceptos que no los quiero dar por sentados, por eso les decía hace un momento, si quieren ir punteando, preguntas, dudas, también es interesante cuando conversemos si lo estamos entendiendo de la misma manera o no. Uno a veces, por habituado a determinados términos, los damos por naturalizados y es importante cuestionarlos. Pero básicamente podemos también tomar el enfoque ecológico desde distintos lugares. Uno de los elementos que podemos tomar es esta implicancia, esta relación entre factores personales y ambientales. Y desde la investigación que yo llevé a cabo, el enfoque con el cual analicé teóricamente los relatos de las personas entrevistadas, la cuestión subjetiva, fue el enfoque sociocultural, entendiendo que el aprendizaje sucede en un contexto, ¿sí? Donde se ponen en juego, como dice al final, los factores individuales, interpersonales y comunitarios.
vayamos punteando ideas básicas. Bien. En la siguiente, comienzo a definir la autodeterminación. La autodeterminación como una de las formas en las que la podemos entender. Es interesante cuando uno se pone a investigar sobre este tema, profundiza en el concepto, que la podemos entender sustancialmente como un derecho. Tenemos todas las personas el derecho a ser autodeterminadas. ¿Por qué? Vamos a ver varias definiciones, pero entre otras cosas es el derecho a tomar decisiones sobre la propia vida, ni más ni menos. Entonces es un derecho personal al autogobierno y a la independencia. ¿Qué sucede? Es un derecho que lo podemos pensar desde un punto de vista personal, como lo vamos a hacer hoy, pero también lo podemos pensar en términos macro. Las sociedades, las comunidades, las regiones tienen un derecho también político a ser autodeterminadas, a autogobernarse. En una escala individual personal sucede lo mismo. Y menciono entre paréntesis, por si a alguien le interesa, puede buscar información al respecto, autoras, autores que han desarrollado la autodeterminación desde este punto de vista, como un derecho. Por eso, nosotras hoy en día podemos vincular con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, donde sabemos que están reconocidos, explicitados los derechos de la persona con discapacidad en todas las dimensiones de su vida, personal y social. Y lo que traía desde un comienzo, este enfoque ecológico, este enfoque social de la discapacidad, en los aportes que yo puedo brindarles, está también muy vinculado con la condición de adultez, que también es una construcción social. ¿Por qué? Porque nos pasa como con la discapacidad. Si bien hay ciertos parámetros para definir cuándo una persona es adulta, como la edad cronológica, vamos a ver en un momento, hay un enunciado de Patricia Brogna, que ahí la citaba, que hay varias dimensiones que nos permiten, al menos desde los aportes que ella nos brinda, pensar como grados de membresía, dice ella. Ser miembro o no serlo de un sujeto, una persona adulta. Bien, entonces, ya vamos a ir llegando de lo macro a lo micro pronto. La autodeterminación implica esta cita que aparece en celeste. Llegar a ser autodeterminado requiere tanto la capacidad como la oportunidad de serlo. Una carencia de autodeterminación puede ser el resultado de inadecuadas capacidades para actuar de manera autodeterminada o de inadecuadas oportunidades para desarrollar dichas capacidades, o ambas cosas. Esta cita me parece bastante relevante porque sintetiza algo que ya, ahí leyéndola, les permite también analizar la situación de estudiantes con los cuales trabajan. Sopesar qué es lo que está impidiendo o no su autodeterminación, qué es lo que la está construyendo, la capacidad personal, las posibilidades que tiene, las oportunidades que se le han brindado o que deberíamos brindarle, como para empezar a pensarlo en ese cruce. Bien. Paso a la siguiente, autodeterminación, conjunto de habilidades, conocimientos y creencias. Esto es absolutamente importante desde el punto de vista subjetivo, que capacitan a una persona para comprometerse en una conducta autónoma, autorregulada y dirigida a una meta. Muchas veces se confunde autodeterminación con autonomía. Pronto vamos a ver que no, que la autonomía es una de las dimensiones posibles de la autodeterminación. Por eso les decía, en esta presentación que elaboré, estamos yendo de los aspectos macro a los detalles, ¿no? A los elementos que conforman esta autodeterminación. Entonces, la autodeterminación es un conjunto de habilidades, de conocimientos y de creencias. Y esto es importante también porque muchas veces la persona tiene oportunidades, quizás el contexto tiene las herramientas, como por ejemplo, para que tenga una conducta autónoma y se traslade por la ciudad,
que pueda ubicarse espacialmente, ir a un local, hacer una compra, pero la persona cree, está convencida de que no va a poder hacerlo. Y muchas veces no basta la habilidad y el conocimiento, y hay que trabajar con las creencias, ¿sí? En estos 3 primeros aspectos que aparecen en el inicio. Entonces, es todo ese conjunto de habilidades, conocimientos y creencias, ese conjunto es el que va a permitir una conducta autónoma, autorregulada, que la persona pueda monitorear, que pueda darse cuenta si está logrando lo que se propone o no, ¿sí? Y que se dirija a un objetivo claro. Fíjense la complejidad que implica. No es solo hacer sola o hacer solo, sino también monitorear lo que hago y dirigirme a un objetivo concreto. Tengo que tener claro cuál es mi objetivo. Hay bastante para construir y es una habilidad, un conjunto de habilidades muy complejas, ¿sí? Para también, en el momento en que vayamos a pensar propuestas, o ahora mismo si están recordando personas que conocen, estudiantes con los que trabajan, poder incluso dentro de todo ese conjunto, me parece muy importante, delinear dónde está la prioridad. Por ahí en una creencia, en esto que dijimos recién, o por ahí no, tiene una autorreferencia positiva, validada, pero carece de ciertos conocimientos. Entonces tenemos que brindar los conocimientos, la información para que pueda ser autodeterminada o autodeterminado ese estudiante. Entonces, tenemos mucho para ir pensando. Ojalá ustedes, mientras yo voy hablando, lo puedan relacionar con casos concretos, que es lo que sería muy interesante charlar al final. Y este derecho se garantiza solamente en contextos que posibilitan la inclusión, por eso esta vinculación inicial con educación inclusiva. La posibilidad de tomar decisiones, la posibilidad de expresar preferencias, y la posibilidad de tener autoconciencia y confianza en sí mismo. Y aquí estamos llegando ya al punto central. Desde la perspectiva subjetiva, podemos entender, al menos desde el modelo de Wehmeyer, ya les decía, hay muchos autores, muchas investigaciones que abordan la autodeterminación desde distintas miradas y que nos aportan dimensiones distintas. A mí me interesó particularmente esta, donde ahí tenemos la autonomía es una de las dimensiones, pronto la vamos a definir, la autorregulación es otra, las creencias de control y de eficacia son otras, estas creencias que mencionaba al principio, y la autoconciencia y el autoconocimiento. Ahora las vamos a ir viendo una por una. Bien, la autonomía. La autonomía no es solo hacer sola o solo algo, sino hacer algo de acuerdo con las propias preferencias, intereses y habilidades. O sea, no es solo que haga algo, pero otro me lo está diciendo. No sería autonomía. Sería hacer algo de manera independiente y superando eso por un propio deseo, por una preferencia, por un interés, porque puedo hacerlo, porque sé lo que estoy haciendo, ¿sí? Porque muchas veces hay una autonomía incipiente o limitada, o que recién se están comenzando a favorecer en estudiantes más pequeños, más pequeñas, en la primera infancia sucede mucho, estamos incluso sin discapacidad, ¿no? Aprendiendo determinados hábitos de la vida diaria, de cuidado personal, y ese niño, esa niña lleva a cabo la acción, a veces más independientemente, a veces no, porque otro se lo indica. Bueno, la idea es llegar a un momento donde esta autonomía sea plena, donde yo hago y hago porque así lo decido, ¿sí? Como dice en el segundo punto, libre de influencias o interferencias externas, indebidas o innecesarias. Acá, yendo por ejemplo a los testimonios de las personas que entrevisté y recuperando ustedes sus propios recuerdos, muchas veces los jóvenes, las jóvenes, y los adultos y las adultas en situación de discapacidad no son libres de influencias o interferencias externas. Muchas veces podemos evaluar la autonomía en un grado de mayor o menor afianzamiento, se podría decir, más o menos autónomo, pero aún así actúan porque otro lo dice, porque otro lo decide, no por una iniciativa personal. Eso es algo que también hay que empezar a vislumbrar
porque quizás sea una etapa necesaria, como decíamos recién pensando en la infancia, donde otro tiene que indicarme, y ahí yo aprendo a hacerlo de manera autónoma, pero también tengo que poder ir retirando esas influencias y habilitando lo que decíamos, la propia palabra, ¿sí? Empoderar a la propia persona en esta gestión de su autodeterminación como derecho. Es la meta, hay que trabajar para ella. La segunda dimensión que marcamos es autorregulación, un sistema complejo de respuestas que capacita a las personas. Decíamos, por eso es desde lo subjetivo, es desde lo psicológico que lo estamos planteando. El autorregularse, lo podemos pensar hasta en nosotras y en nosotros mismos, implica examinar los entornos en los que estamos, las respuestas posibles que tenemos cuando tenemos que tomar una decisión. Tenemos como distintas alternativas. Entonces, darnos cuenta de eso ya es parte de la autorregulación y puede ser un trabajo en sí mismo. Después que vi ese panorama, ese entorno, esas múltiples opciones, tomar las decisiones. Otro trabajo importante. No se va a lograr toda la autorregulación de un día al otro. Primero tengo que conocer mis entornos, pensar las posibles respuestas. Después comenzar a tomar decisiones, elegir. Después, y esta es cada vez más abstracta, ¿no? Evaluar lo deseable de los resultados. O sea, saber que yo puedo tomar una decisión y el resultado lo puedo lograr, o por ahí no. Y eso no niega que yo estoy siendo autorregulada, porque yo tomé una decisión, conociendo mi entorno, sabiendo cuáles son las opciones. Esto es muy interesante de la autodeterminación también en general. No significa que lo que voy a hacer es exitoso por sí mismo. Significa que lo que voy a hacer lo hago porque lo decido. Y está buenísimo entenderlo desde ese lugar. Entonces yo me autorregulo, evalúo lo deseable. Yo quisiera tal cosa. Después vemos si lo logramos o no lo logramos. Y revisar esos planes que me hice si fuera necesario. Creo que vamos bien con el tiempo. Perfecto, Ana, está perfecto. Sí, estaba mirando la hora porque dejé de ver la hora. No, está perfecto el tiempo, ¿no? Gracias, gracias. Bien, espero que vayamos bien hasta ahí. Estábamos viendo 4 dimensiones posibles de la autodeterminación desde el punto de vista de Weinmeier. La primera fue autonomía, la segunda, autorregulación, la tercera, las creencias, estas que dije hoy. Las creencias de control y eficacia. Me tomo a mí como ejemplo directamente. Para ser una persona autodeterminada, yo tengo que creer que realmente puedo controlar la situación, ¿sí? Que yo puedo resolverla. Cada uno se puede pensar a sí mismo y a sí mismo. Estas creencias personales respecto a tener el control de las circunstancias, ¿sí? Tiene un nombre ahí, locus de control interno. También la puedo trabajar en un proyecto pedagógico, en una actividad concreta, como uno de los elementos que la conforman estas creencias, ¿sí? Después, tengo que poseer habilidades para alcanzar los resultados. Y ahí está un poco el ensayo y el error, lo que nos pasa a lo largo de la vida. La primera vez que intentamos algo y quizás no nos sale, entonces la siguiente vez que lo hacemos intentamos hacerlo de otra manera. Y cada vez que yo voy logrando un poquito más, cada vez que aprendo algo, yo voy logrando ¿qué? Tener sobre mí misma expectativas de autoeficacia. Y entonces, este logro de los resultados deseados ya genera en mí una expectativa de resultado. Porque yo no podría, intento volver atrás, espero que no se demore mucho, no podría, como habíamos dicho hace un momento, evaluar lo deseable de los resultados si de la mano no voy a veces teniendo resultados deseados y voy logrando. Para no ser confuso, tengo que haber alcanzado pequeños logros, aunque sea de manera aislada. Tengo que poder permitir, quienes somos docentes lo sabemos bien, ofrecerle a quien aprende la posibilidad de superarse, ir como de a poquito logrando y superando objetivos. ¿Para qué? Para que esta persona que está aprendiendo tenga cada vez más creencias de control y eficacia. Si yo cada vez que intento hacer algo soy silenciada o intento pero no lo logro, ¿por qué? Porque hay barreras
o porque no tengo la posibilidad de hacerlo, o porque otra persona interfiere en lo que estoy haciendo, entonces directamente no lo alcanzo ni siquiera a intentar, estas creencias de control y eficacia no se van a estar instalando. Entonces la persona quizás sí desarrolla actividades de manera autónoma, como decíamos recién, pero no están sustentadas en creencias sobre sí que habiliten esa autonomía. Por eso me interesa mucho desprender autonomía de autodeterminación, ¿sí? Es uno de los eslabones, pero no es todo. Y la cuarta dimensión es vinculada con la anterior, con estas creencias que dijimos, la autoconciencia y el autoconocimiento. Básicamente, conocemos cada uno de nosotros mismos, evocamos nuestra propia historia, relatamos nuestra vida, enunciamos nuestras características, a veces desde un convencimiento y a veces por haberlo escuchado mucho de otras personas, lo podemos pensar. Pero en definitiva, ¿qué hace que yo tenga autoconciencia? Una clara idea acerca de cuáles son mis fortalezas, o sea, qué puedo, y cuáles son mis debilidades o limitaciones. Esto en situación de discapacidad es muy importante abordarlo también, porque no por lo que yo decía antes, que cada vez ofrecemos una meta pequeña para que pueda ser superada y demás, no tengo que trabajar con criterios realistas y poder esbozar con un estudiante, joven, adulto, adulta, frente a un deseo, frente a una expectativa. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que están dadas? ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Tanto en términos personales, como sería este caso, como contextuales. Por ahí quiero estudiar una carrera que no está en esta localidad, que no está en esta provincia. Entonces, bueno, tengo que ayudar a ordenar la información, las posibilidades reales, las barreras reales. Y esto sucede tanto en una mirada global como en lo personal. Quiero aprender a leer y escribir. Buenísimo, podemos intentarlo. Quiero, no sé, ejercer un rol como secretaria. Bueno, ¿a quién le podemos preguntar? Podemos hablar con alguien que esté trabajando como secretaria, como secretario, a ver qué hay que hacer, qué hace esa persona. Y entonces empezar como a trabajar en estos proyectos de vida que habíamos dicho al principio, desde un punto de vista realista, tanto de las posibilidades u oportunidades que existen, que están en la ciudad, en Bariloche, en la casa, con este contexto familiar, como sea que tengamos que mirarlo, como las limitaciones o las dificultades. Bueno, ¿podría yo ir a este lugar? ¿Qué necesitaría para ir? ¿Con quién podría hacerlo? ¿Sí? Empezar como a buscar. Y en términos subjetivos, lo mismo. De todo esto que yo digo, poder determinar si lo que digo lo digo por mí mismo, por mí misma, si estoy repitiendo un discurso de otras personas, y empezar como nuevamente a desilvanar qué puedo, qué no puedo, qué cosas me cuestan. Que tenga una limitación no significa que nunca la pueda superar. ¿Qué cosas me cuestan? Bueno, voy a tener que trabajar en estas cosas que me cuestan. Y poder trabajar desde ese lugar va a estar facilitando la autoconciencia y el autoconocimiento que acá ustedes ven. Y que es otra de estas 4 dimensiones, 4 pilares de la autodeterminación. Esto va a implicar que haya un sentido de un yo y una conciencia de la propia identidad. Cada vez que conversamos con una persona con discapacidad, con cualquier persona, pero bueno, la temática que nos une en este caso es el trabajo con estudiantes con discapacidad, tengo que poder visualizar cómo se describen a sí mismos, cómo expresan lo que pueden, lo que no pueden, empezar a desarmar muchas veces junto con los estudiantes, y las estudiantes, si eso que digo lo digo porque lo creo o porque lo repito, quién me lo dice. Muy interesante para abordarlo desde lo subjetivo. Y lo que aparece ahora, van a ver ahí, los aportes de Patricia Brogna. Al final de la presentación, que después ustedes la van a tener, están las referencias bibliográficas. Patricia Brogna, investigadora que estaba radicada en México, hizo una tesis doctoral, creo que es esta, trabajando la condición de adultez en situación de discapacidad,
y yo tomé en mi investigación varios aportes de esta autora. Me pareció súper interesante todo el trabajo, pero ahí están enunciados como estos elementos que les decía al principio, la condición de persona adulta, que implica, esta autora construyó estas dimensiones, implica el cuidado de sí mismo, implica la distancia física del grupo familiar primario, pero también entre paréntesis, autodeterminada, no impuesta. No porque una persona no viva con su familia, estaría como formando parte de esta construcción de adultez. En la investigación que desarrollé, eran 10 personas, un estudio de casos, 9 vivían con su grupo familiar primario. Sabemos, en el contexto nacional y también local, las dificultades para la vida independiente, ¿no? Así sea en viviendas tuteladas, la distancia física del grupo familiar primario no siempre es posible. La autora lo toma como una de las dimensiones que hace a una persona adulta, el poder distanciarse del grupo familiar primario de una manera autodeterminada, no impuesta. El acceso al trabajo, otra gran barrera que encontramos en cuanto a la inserción laboral, y la sexualidad y procreación. Es un trabajo de Patricia Brogna que me parece muy interesante, sobre todo, bueno, ella lo trabaja desde la discapacidad intelectual, porque la sexualidad y la procreación también son territorios controversiales, y parece que cuando hablamos de una persona en situación de discapacidad, no habláramos de una persona adulta. ¿Quién toma las decisiones sobre la propia sexualidad y sobre la procreación? Y es realmente un terreno de debate súper complejo, que también tenemos que pensar desde la escuela, ¿no? Más hoy en día que tenemos la suerte de abordar la educación sexual integral y demás, es un trabajo necesario, al menos pensarlo. Luego ver en términos institucionales, con las familias con las que trabajamos, qué posibilidades existen de abordarlo. Bien, esta autora, a partir de esas dimensiones que les nombraba, hace 2 preguntas que yo las traigo, las dejo aquí, quizás dentro de un rato las podemos tomar o no, pero las traigo. Teniendo en cuenta esos 4 aspectos que hacen que una persona sea adulta, es una perspectiva, no es la única, ya les decía. Entonces, si yo me pongo a pensar en esas 4 dimensiones, ¿qué tan adulto? Ella dice, ¿qué es lo que hace adulto a un adulto? Dice ella. Pertenecer o no pertenecer. Y ella se pregunta, y lo traigo, si las personas en situación de discapacidad pertenecen a nosotros adultos, o sea, están en igualdad de condiciones con nosotros y nosotras adultos y adultas, o pertenecen como a otra categoría de adultos. Son otros adultos y adultas con otras características. Entonces, ¿qué pasa con estas 4 dimensiones que mencionamos? Podemos pensarlo en nuestras propias vidas, si accedemos a esto. Podemos ir pensando en las personas en situación de discapacidad con las que trabajamos y las que conocemos, y preguntarnos si acceden a estas dimensiones. ¿A cuántas? ¿A cuáles? ¿Estamos en igualdad de condiciones respecto a la adultez? No en el territorio de la discapacidad. Por eso me parece muy potente el aporte de Brogna, y lo traigo, sobre todo para quienes trabajamos con personas adultas. De estas 4 dimensiones, ¿cuáles podrían ser una prioridad en un proyecto pedagógico, por ejemplo? ¿Qué acciones exceden a la escuela? Como la inserción laboral, o la distancia física del grupo familiar primario. En el análisis que yo realicé cuando investigué, esta distancia física que no existía del grupo familiar primario, o sea, se vivía con la familia de origen, pude analizarla a partir de los testimonios de las personas, tanto desde un lugar de facilitadoras de autodeterminación, porque esta familia contenía, protegía, daba un lugar seguro al cual volver. Entonces, la familia en sí misma es un núcleo de pertenencia que se puede considerar facilitador de autodeterminación. Pero, por otra parte, ¿qué pasaba? En los relatos sobre la vida cotidiana, en las vivencias del día a día en la casa, muchas veces eran barreras para la autodeterminación. ¿Por qué? Porque se da por sentado lo que la persona adulta con discapacidad puede o no puede hacer,
porque le es negada la posibilidad de hacerlo, porque lo hace otro, ir a comprar, cocinar, ordenar el propio cuarto, lo que fuera, desde la autonomía. Entonces, el núcleo familiar primario es, por un lado, sustancial para cualquiera de nosotros, porque les decía, es nuestro ámbito de pertenencia originario. Muchas veces, en el mejor de los casos, es un lugar seguro al cual volver. Y en la situación de discapacidad, aún con vínculos sanos, sabemos que la sobreprotección, los límites que se imponen, lo que se naturaliza con el correr del tiempo, hace que este grupo familiar también sea barrera, porque no permite ejercer la autodeterminación. A veces inconscientemente, sin siquiera una mala intención, digamos. Bien. Hasta ahí sería la presentación teórica. Ahí vamos con lo que sigue. Hasta ahí es lo que yo puedo aportarles como conceptos. Es decir, bueno, ¿qué significa autodeterminación? ¿Qué dimensiones podemos tener en cuenta? ¿Cómo podemos entender? Yo invito a esto, hay que ver, la discapacidad, cómo podemos entender la condición de vida adulta. Estos serían como mis aportes a la discusión y al trabajo que vamos a compartir. Y ahora voy a empezar a leer con ustedes algunas preguntas que son las que vamos a pedir que ustedes en los equipos, en las instituciones con las que trabajan, puedan pensar, no para contestar una por una, sino para todo esto que estamos explicando, poder visualizarlo en las prácticas concretas, en las experiencias diarias. Pueden, si quieren, tomar un caso, o sea, vean ustedes cuál es la prioridad, si les interesa abordar, no sé, los proyectos que se van llevando a cabo con alguien, para alguien, si quieren pensar una trayectoria educativa, si quieren pensar en lo que se puede proponer para un estudiante o una estudiante que está pensando su proyecto de vida, o sea, el egreso de la escuela. Pueden como situarlo en lugares bien concretos para que sea más fácil. Las dos primeras, ahora lo vamos a ver, tienen que ver con factores personales y ambientales para la autodeterminación. Entonces, estas dos primeras son simplemente para situarnos. Entonces, vamos a ir viendo de a poquito. Los factores personales, lo que decíamos, las características individuales de ese estudiante o de esa estudiante. Podemos pensar varias cosas respecto a lo personal. La primera, ¿cómo y cuándo ese estudiante con discapacidad experimenta? Y ahí pueden desarmar la autodeterminación. ¿Cómo y cuándo experimenta? Autonomía. ¿Cuándo la experimenta? ¿La experimenta o no la experimenta? Vamos a pensar todo esto. La autorregulación. ¿Se autorregula? ¿No se autorregula? ¿Qué creencias de control y eficacia tiene? ¿Cree que puede o no lo cree? La autoconciencia y el autoconocimiento. ¿Conoce sus limitaciones? ¿Conoce sus potencialidades? De los 4 dominios de la condición de adultez que mencionamos recién, ¿cómo y cuándo los experimenta? ¿Los experimenta? Es súper interesante pensar esto. Bien, ya ahí tenemos para debatir un montón de tiempo. Segunda, ¿necesitan ayudas para esa experiencia autodeterminada? ¿Cuáles? ¿En qué situaciones? Porque puede ser que en la escuela no, en la casa sí. En la escuela y en la casa puede, pero si quiere ir al centro de Bariloche no puede porque se pierde. Puedo empezar a pensar, ¿dónde? ¿Qué ayudas, qué apoyos necesitan? Y también pueden ustedes tomar, no necesitan tomar todo, depende de lo que ustedes necesiten elaborar, porque la intención es que, más allá de pedirles ahora que escriban algo, ustedes generen algo que les sirva como insumo para los proyectos de la escuela. Entonces, por ahí no es en todas las dimensiones que están en negrita ahí arriba, por ahí toman una, las creencias de control y eficacia, y trabajan esas. ¿En cuál de las dimensiones? ¿En cuáles? Y la tercera, que también se puede, una vez que logran ustedes relevar qué van a querer trabajar, respecto a quiénes, qué procesos individuales, ya nos vamos hacia lo ambiental, interpersonales y comunitarios dan cuenta de autodeterminación o de dependencia.
Yo pongo ahí por parte de jóvenes y adultas, ustedes pueden situar a una persona concreta y en cuál de las dimensiones, ¿no? O sea, ¿qué se pone en juego desde lo individual? ¿Qué se pone en juego desde lo interpersonal? ¿Con quiénes vive? ¿Quiénes son sus amigos, sus amigas? ¿Cómo es la relación con el equipo docente? O comunitarios. Por ahí son personas que se desenvuelven, bueno, ahora estamos en una situación excepcional de aislamiento, pero que cotidianamente se movían por la ciudad, que podían ir a negocios, ir a estudiar, hacer un deporte, bueno, comunitariamente pensar esto, ¿sí? Bien, eso como para ya ir situando por dónde podemos ir pensando propuestas. Así como pensamos en lo personal, que es lo que intenté sembrar recién, podemos pensar lo ambiental. Cuarta, ¿en qué medida los contextos sociales garantizan la participación de jóvenes y adultas, bueno, o de esta persona en particular, ¿no? En las actividades culturales y con ello su autodeterminación? 5, ¿qué oportunidades de aprendizaje, de intercambio social, desarrollo personal existen en el contexto familiar y social? Decíamos hace un ratito, y no es una novedad, que la tarea pedagógica desde la escuela está en constante interacción, tanto con el ámbito familiar como comunitario de pertenencia. Entonces, poder pensar, más allá incluso de la situación de pandemia, qué oportunidades existen en esta familia, en este barrio, en esta comunidad, para que la persona en situación de discapacidad con quien trabajamos pueda participar y aprender, es algo necesario hacer y que de hecho muchas veces lo hacemos. Puede pasar que yo les esté invitando a pensar en estudiantes y ustedes esto hasta allá inmediatamente les venga a la mente, porque ya lo han hecho, porque ya lo tienen. Lo que está bueno es formalizar un poco, si tuvieran ustedes que presentar un proyecto, si tuvieran ustedes que formalizar un pedido, poder decir esto, ¿no? ¿Qué oportunidades existen? Estas. ¿Qué barreras en la sexta operan como obstáculo? Estas. En este caso, estas. Eso es muy importante porque muchas veces damos por sentados elementos que es importantísimo poner en palabras. Así sea para gestionar recursos muchas veces. Bien. Entonces, las dos diapositivas anteriores presentaron unas preguntas para situarnos. Pensar lo personal, en un caso concreto, en un grupo, donde ustedes quieran ubicarlo, y pensar lo ambiental. Y estas vuelven más hacia lo institucional, ¿no? Las prácticas pedagógicas cotidianas. Lo que existe, porque decimos, hay muchas cosas que ustedes probablemente ya las estén haciendo. Lo que pueden hacer ahora es o cambiarle el nombre o nombrarla como con más sustento. Y lo que se podría construir. La pregunta número 8. ¿Contamos con propuestas y prácticas pedagógicas vigentes que favorecen la autodeterminación de las personas en situación de discapacidad en la juventud y en la adultez? O sea, luego de este pequeño recorrido teórico que compartimos, ¿ustedes ya tienen propuestas y prácticas que la favorecen a la autodeterminación desde los lugares que dijimos? Vayamos pensando, no tienen que contestar ahora igual. Pero bueno, en todas las dimensiones, en algunas más que en otras, la autonomía seguro que la trabajamos. Hay que ver las otras dimensiones. ¿En qué consisten? Si las sustentamos desde esta perspectiva o no. ¿Qué aspectos podríamos incluir? A partir de hoy, podemos incluir algo, buenísimo. Sería muy bien aprovechada la conversación que vamos a tener, si ustedes pueden incluir algo más en esas prácticas. 9. La anterior era prácticas vigentes, prácticas que ya tenemos. La siguiente, ¿es necesario generar propuestas que propicien la autodeterminación en los y las estudiantes? ¿Respecto a qué dimensiones? Está vinculada con la anterior, ¿no? Por ahí no estuvimos trabajando todas las dimensiones. Vamos a ver si podemos generar algo, no sé, para la autorregulación. Y lo tomamos. Lo bueno es que también cada institución, cada una y cada uno de ustedes puede tomar lo que más
le sirva y lo que necesite, ¿sí? Que sea realmente significativo. Si hay que generar propuestas, ¿se requiere gestionar también recursos humanos y materiales? ¿Ante quiénes? ¿Con quiénes? Porque muchas veces tenemos la posibilidad ya de implementar algo y otras veces no. Va a haber que generar algo, va a haber que pedir. Por eso decía, hacemos un pedido, ¿a dónde? Para febrero, para cuando se pueda. Empezar como a proyectarlo, ¿sí? Como parte de los, valga la redundancia, de los proyectos institucionales. Y la 10ª, cómo configurar los apoyos necesarios. Es como les decía hoy, estamos yendo de lo macro a lo micro. Hicimos todo este recorrido, nos ponemos a pensar en los casos concretos, y la idea es que podamos llegar realmente a quiénes, cuándo, cómo, dónde. Es un salto muy largo, pero es un salto posible, siguiendo alguna de las líneas. No es necesario tomarlo todo. Bien, vuelvo para atrás. Así ahora puedo devolver la palabra. En base a lo que propusimos, espero que se haya comprendido, ahora lo vamos a conversar, van a poder preguntar, ampliar, dar ejemplos, ojalá tengamos un diálogo fructífero. En base a esto que venimos planteando, ahora sí les puedo presentar la propuesta que teníamos como de cierre para el taller de dentro de 15 días. La actividad que les proponemos es la siguiente. Reflexionar simplemente acerca de los interrogantes del 1 al 6, que eran los factores personales y los factores ambientales, ¿sí? O sea, localizar un caso, una situación, un grupo, y pensar en lo personal y lo ambiental, que lo van a tener disponible a esta presentación. Luego, recuperar las prácticas pedagógicas vigentes, proyectos institucionales, muchas veces son de sala o de aula, o son áulicos, o institucionales, proyectos institucionales que reivindican la autodeterminación, que la fomentan, o que abordan la vida adulta. Entonces, bueno, tomémoslos, o generar nuevas propuestas, que es lo que planteaba hace un ratito, a partir de las preguntas 8, 9 y 10. Nosotros lo que pensamos, ahora mismo, en el tiempo que nos queda para conversar, sería buenísimo que si ya tienen algunas ideas o quieren compartir experiencias, las podamos traer. Nosotros lo que pensamos es que en el encuentro del 20, los equipos puedan socializar lo que pensaron, ¿no? Sí, tenemos estas prácticas vigentes y las validamos, le ponemos un nombre y vamos a seguir con esto el año que viene, o descubrimos que nos faltaba, que podíamos proponer algo acerca de tal dimensión, entonces proponemos esto. Y la idea es que en el encuentro del 20, como no tenemos la posibilidad de hacer ahora el taller, que vayan, piensen y vuelvan, porque estaríamos hasta las 10 de la noche, lo van a pensar en estos 15 días. El 20 del 10, cada equipo, cada participante, si fueran personas individuales, van a tener 5 minutos, al menos vamos a ver bien luego cuántos somos en total, cuántas somos. 5 minutos para exponer lo que elaboraron. Y vamos a realizar una conversación, pero esta vez sobre lo que los grupos construyeron, ¿no? Lo importante, nosotros lo marcamos ahí con un color, es que lo que sea que hayan elaborado lo puedan redactar en una carilla. O sea, mencionar esto, ¿no? Tenemos tales proyectos, consideramos que se sustentan, no sé, en tal dimensión, o queremos generar algo que quieren generar, lo redactan en una carilla porque vean que lo van a tener que contar en 5 minutos, es poquito tiempo. ¿Para qué? Para poder hacerles algún comentario, para poder hacerles algún aporte. Ahí mismo ustedes todavía pueden seguir con alguna pregunta pendiente. Entonces, si lo mandan hasta el martes que viene, van a poder tener como un tiempo para que, personalmente yo desde el contenido lo pueda mirar, ahí está mi correo, y también socializarlo con el equipo. Y luego lo que se les pide, después si quieren volvemos a esta diapo, es para evaluar el encuentro, un esfuerzo de síntesis enorme, escribir una palabra, ya la pueden escribir en algún margen, si quieren me la dicen en un ratito. Escribir una palabra que represente los aportes, los desafíos, los nuevos interrogantes que este encuentro les deja.
A ver, ¿con qué palabra podrían representar lo que han escuchado tan respetuosamente? Les agradezco muchísimo. Es muy difícil explicar un tema y no poder dialogar, así que ahora voy a cerrar toda la presentación para poder tener el intercambio deseado. Así que bueno, vean qué palabra podría llegar a ser. Se te escuchó muy bien, Ana, se te escuchó muy Y ahí bien. están mis gracias. Una escucha respetuosa, un poco obligada por los micrófonos, pero bueno, les agradezco de todas formas. Podrían haberlo abierto y dicho, ¡basta! Bueno, cierro la presentación. Aquí estamos. Volvimos a la normalidad, qué bueno para mí. Sí, buenísimo. Acá, muchas gracias. Ahora por fin les veo los rostros de vuelta. Sí. Bueno, ahí vemos que surge. Bien. ¿Surgió algo ya? Sí, en el chat, por ahí, bueno, perdón Lucía que te diga, pero estuviste anotando algunas cosas y por ahí estaría bueno que lo compartas, esas dos apreciaciones que pusiste en el chat, porque, bueno, fueron surgiendo a raíz de lo que vos ibas planteando en cuanto a las barreras o los obstáculos y en cuanto a esas dimensiones de las 4 dimensiones de la adultez que planteaba la autora. No sé, Lucía, si querés compartir. No, o sea, era solo una reflexión de lo que iba escuchando de lo que decía Analía, que creo que es algo que se observa a menudo, ¿no? En la escuela o en las instituciones donde trabajamos con personas con discapacidad, que a veces la familia funciona un poco como obstáculo, como barrera, desde su creencia de que solo ve las limitaciones en su hijo o en su hija y a lo mejor puede hacer muchas más cosas que después vos lo dijiste, a veces hacen algo en la escuela y después en la casa no lo pueden hacer, y la familia no puede creer cómo en la escuela lo hace si en casa no hace esas cosas. Eso pasa un montón. Pasa a la inversa también, que a veces los docentes vemos más de las habilidades o las capacidades y la familia, que es la que está el resto del día, ya lo comprobó y realmente no lo puede hacer, como, no sé, viajar en colectivo o ir a hacer una compra solo. Capaz nosotros creemos que el estudiante sí lo puede hacer y no, a lo mejor necesita algunas herramientas más que la familia ya comprobó que todavía no están o que no las tiene. Pero sí, lo de las creencias es, no lo había pensado nunca, cómo funcionan un montón en la construcción de la persona, cómo son un aspecto súper importante. Uh-huh. Y después lo otro que decía era lo del trabajo, que la realidad de hoy, para los jóvenes en general, y los no jóvenes también, en la sociedad, el tema del trabajo es un factor que delimita bastante la vida que podemos llevar o no, ¿no? Como que es lo que pone la distancia entre el deseo y la realidad. En la medida que podés tener el trabajo, podés organizar un montón de aspectos de la vida, pero lo primero es poder resolver eso. Y para las personas con discapacidad está súper complicado el tema del trabajo. Uh-huh. Sí. Eso. Es muy valioso lo que traes porque lo podemos reafirmar, ¿no? Por un lado está la complejidad del ser adulto, porque vos decías, en realidad la problemática del trabajo, de la vivienda, de la distancia física del grupo familiar primario, sí, es una problemática que atravesamos cualquier persona adulta. Algunas personas hemos podido sortearla más o menos cercano a nuestra juventud, algunos todavía no lo hemos sorteado, la inserción laboral es complicada para cualquier persona. Lo que sucede en una situación de discapacidad es que estos hechos
se agravan, muchas veces se enquistan, ¿no? Decía, se naturalizan, porque de repente, Sí. si uno tiene determinadas creencias como ser adulto o adulta y vive con su familia, puede plantarse y poner un límite, y probablemente la persona en situación de discapacidad no lo pueda hacer con la misma facilidad, por cuestiones personales o por limitaciones del propio grupo familiar. Entonces, está bueno, por eso traía lo de Patricia Brogna. ¿Qué nos diferencia y qué nos une como adultos y adultas, más allá de la situación de discapacidad, y qué cuestiones son particulares de la situación de discapacidad? Justamente como preguntas, ¿no? ¿Pertenecemos a un mismo grupo de adultos y adultas o somos personas diferentes porque estamos atravesados por condiciones muy singulares? Y bueno, lo que traías, la convivencia con el grupo familiar, el trabajo, incluso yo mencionaba y traía la sexualidad y la procreación. La igualdad de oportunidades, ¿es posible o no es posible? A veces no es posible porque es restringida y a veces no es posible por lo que vos decís, porque la familia ya comprobó que si intenta subir un colectivo se va a extraviar 1 y 1000 veces. Entonces es muy importante diferenciar lo singular, lo colectivo. No sé si lo que habías puesto en el chat era más o menos eso, no lo vi todavía. Sí. Sí, ¿Sí, no, sí. Lucía? Sí, eso que estaba comentando. Por ahí Buenísimo. no dije, no sé si querrían o levantando la mano los que tienen el video prendido o poner en el chat si alguno quiere decir algo. Yo quería así comentar algo, bien, dale. que sumaba a lo que decía Lu, que me parece también, y a lo que decía Analia, que es, los padres por ahí esto del ensayo de error por ahí lo prueban, pero para mí no se buscan como otras alternativas, sino que como, pienso yo que muchas veces en lo que es la escuela, por ahí trabajan con ciertas cosas que no le funcionan y directamente, bueno, no pueden, ¿no? Como que no se prueba con otro tipo de actividad o cómo llegar al hijo, digamos, para que pueda hacer lo que realmente se propone, por así decirlo. Entonces creo que eso se va como, bueno, dejando de lado, bueno, no puede, no sé, me pasó el año pasado en la escuela que era como, bueno, preparar la merienda. Nunca habían agarrado una taza y nunca la pusieron en la mesa. Y era algo que para mí era tan básico. Y era como, no, porque se puede quemar, no, porque una vez se quemó. Y se fueron quitando como esas cosas que decís, bueno, hay que trabajarlas. No le pasa a una persona con discapacidad. Le ha pasado, o sea, nos ha pasado quizás a todos, que agarras un mate, te quemas. O sea, en vez de decir, bueno, lo probamos, no funcionó, lo seguimos probando, como que se quita, digamos, la oportunidad, por así decirlo, de seguirlo trabajando o que la persona pueda ser autónoma. No sé si yo pedir la palabra también y voy juntando o porque están pidiendo la palabra, porque quería decir algo sobre lo de Daniela, pero si no voy guardando. Y si querés le damos paso, creo que está ahora Lourdes. Dale, voy anotando cositas para decir. Claro. No, yo sumar algo más justo a lo que decía Dani, de esto de a veces probar otras alternativas y también probar en otros momentos, porque si pensamos también la construcción de la autodeterminación a lo largo de toda la historia de una persona, desde pequeños hasta, también es esto, quizás en un momento donde se probó algo no era el momento por mil situaciones y circunstancias, quizás en otros sí, quizás faltaba, o esto que hablás vos, Analia, de las pequeños logros que después construyen esto, también quizás nos hace falta un montón de cositas previas, por más mínimas que parezcan, para lograr luego, ¿no? También eso, no solamente pensarlo en esto, en probar distintas cosas, sino en distintos momentos. Creo que eso es lo rico, y no desestimar el laburo de una familia o el trabajo de una compañera o una colega también. A veces pasa que a uno le dice, no, eso ya lo probó Sultán y no funcionó. Uno no desestima el laburo del otro, pero sí esto, no, bueno, probemos ahora, probemos, ¿viste? Que también es valioso, ¿no? Bien. Adri Medina había pedido la palabra después de Lourdes. Hola, bueno, no pude, ¿se escucha? Porque estoy también. Bien. Sí, se escucha. Todo el tiempo no pude dejar de remitir una experiencia propia en una escuela especial en Buenos Aires, en donde se trabajaba en el turno vespertino con
con adultos y surgió una inquietud de crear un proyecto que se llamaba Alumnas Madres, porque precisamente empezaban a surgir muchas alumnas aparecer alumnas con embarazos deseados y no deseados. Acá se empezaban a entrecruzar las creencias familiares, las creencias de los propios adultos dentro de la institución, en cómo iban a llevar adelante esos embarazos, en cómo favorecer la autonomía para tomar sus propias decisiones en ese proceso, ¿no? Entonces hubo que crear todo un proyecto en el que los docentes tuvimos que hasta ir a hablar con los médicos, acompañarlas en sus turnos médicos, desde nuestra función, por supuesto con todo el placer, porque era un privilegio estar en ese lugar, ¿no? Y bueno, participar todo un entramado para ayudarlas a tomar sus propias decisiones frente a ese momento tan importante. Nos encontramos con situaciones en las que tuvimos que estimularlas para que se colocaran en DIU o tener, porque sus discapacidades no les permitían seguir teniendo niños, y atender a los mismos niños en la escuela con todo el andamiaje de estimulación temprana, y participar y apuntalar o tratar de contener situaciones en las que las muchachas querían continuar teniendo niños y querían seguir teniendo 5 o 6 niños. Entonces, se entrecruzan un montón de cosas. No pude dejar de irme a ese momento en el que tuvimos que enseñarles a las mamás a preparar las papillas para los bebés y poder identificar cuando el bebé lloraba, porque ayudarlas a identificar cuando su bebé lloraba porque tenía hambre o porque necesitaba ser cambiada. Por supuesto que estamos hablando de una población de estudiantes en extrema vulnerabilidad, con familias en situación de calle, muchas de ellas, y bueno, se entrecruzaban un montón de variables, en donde entran en juego la autodeterminación, la autonomía, las creencias, la posibilidad de creer en sí mismo, que está totalmente devastada, ¿no? Precisamente por esta cantidad de variables que entraban en juego en cada una de estas situaciones. Nada, contar que esa experiencia fue única, que fue inolvidable, y bueno, participar en algo tan fundamental como es el deseo de ser madre en estas muchachas, y hoy en día en la posibilidad de decidir no serlo, ¿no? Pero en este caso, bueno, ayudarlas a hacerse cargo de sus decisiones. Eso. Seguimos, Ana Lula, ¿te parece? Vamos siguiendo con las que están, ¿vale? Vicky estaba entonces. Bueno, a mí se escucha bien, ¿no? A mí me trajo, bueno, un montón de cuestiones, pero fundamentalmente me hizo reflexionar en relación a esto de las creencias que planteabas y también a la dimensión desde la barreras ambientales, ¿no? Me fui un poco hacia adentro. ¿Qué pasa? Porque, bueno, pues también experiencias personales, ¿qué pasa cuando las barreras están dentro de las mismas instituciones o en personajes directivos o cuestiones internas realmente, ¿no? Directamente, ¿no? O mismo colegas, compañeros de equipo. Cuando desde una escuela hay un proyecto institucional que acompaña un poco este proceso que vos planteás de autodeterminación, con varias intenciones para darle toda esta guía y este apoyo a los estudiantes, y después las barreras de otras instituciones, de la misma, hasta cuestiones del mismo sistema educativo, terminan generando
frustración en esos estudiantes, en nosotras mismas, o las personas en sí que acompañaron y trabajaron y generaron esas propuestas, y realmente después las barreras son ni siquiera con la familia, ni siquiera con el propio estudiante, sino con un par, con alguien de otra institución, o gente que toma decisiones también de cuestiones políticas, no sé, ¿no? de cargo, me parece que eso también sucede hoy en día. Estaba Sole después de Vicky. Sole, ahí solo, sí, porque Dupuy no, Sole Zapey. No, hola, buenas tardes, bueno, buenas noches. Bueno, un poco en consonancia con esta sensación, yo quería plantear esto de la accesibilidad, ¿no? En el caso de las personas sordas, estas creencias que existen, que la autonomía tiene que ser dada a través de la lengua española y no desde la lengua uno, que es su lengua, la lengua de señas, y la necesidad de sí o sí la intervención de un intérprete en lengua de señas. Es como que esa creencia sigue existiendo y mancha un poco la autodeterminación, la posibilidad de que la persona sorda sí o sí sea autónoma, utilizando el medio lingüístico que quiera, ¿no? Y que es su derecho también. Entonces, me lo planteaba uno cómo lo trabaja, ¿no? Obviamente yo lo trabajo desde lo positivo, desde que es una fortaleza hablar en lengua de señas, pero está esta creencia de que es una limitación, porque la realidad es que no acceden comunicacionalmente, académicamente, la sociedad todavía no está preparada, todavía los espacios de educación superior no tienen esos recursos, y ese derecho siempre está determinado con esta creencia, básicamente. Es lo que veo desde la sociedad en sí, que invisibiliza todavía a las personas sordas, y bueno, como plantear también la accesibilidad ponerla en juego dentro de estos 4 pilares. Bueno, ¿dónde estaría la accesibilidad que es súper necesaria, porque no va a dejar de ser autónoma una persona cumplimentando y teniendo su derecho a comunicarse, ¿no? Como para replanteármelo y reflexionar sobre estos factores. Silvia. Perdón, abro el micrófono. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un poco todo esto, cuando pensando también en el trabajo con las familias, ¿no? La importancia de trabajar desde la primera infancia. Yo estoy trabajando la parte de primaria y secundaria en discapacidad, pero el trabajo codo a codo con la familia. Si nosotros no podemos trabajar desde ese punto, es muy difícil lograr la autonomía y la autodeterminación. Si la familia no logra descubrir las capacidades que tiene su propio hijo, es muy difícil. Y no somos nosotros quienes tenemos que convencer a la familia. La familia tiene que poder ver esa capacidad en el hijo. Así como nosotros también las vemos en los nuestros, ¿no? Que aprendés a mirarlos. Detenerte a ver dónde podés dar ese puntapié, ese empujoncito para que tu hijo vaya ganando esa autodeterminación para ir hacia adelante. Yo siempre cuando laburo con las familias, lo primero que les digo es, veamos juntos qué sirve de todo esto.
porque a veces nos centramos en los contenidos, en las escuelas, de lo que tenemos que enseñar, y nos olvidamos muchas veces si esto sirve o no sirve para la vida cotidiana. Entonces, yo creo que la autodeterminación pasa por ahí, ¿no? Y el tema de la familia es fundamental. Es un trabajo que tiene que ser comunitario. Cuando hablamos de la comunidad educativa, creo que la familia tiene que estar involucrada. En este tiempo que la virtualidad nos ha dado todo esto, ¿no? Hace un ratito hicimos una huerta con los chicos. Y yo estaba metida en mi cajón y yo le decía, increíble, jamás en mi vida había hecho una huerta y hoy me encuentro haciendo una huerta virtual, ¿no? Pero veía cómo las mamás, codo a codo, armaron la huerta con los hijos. Y mete el dedo y saca y pone. Entonces, pero mamás enseñando a los hijos, ¿sí? O sea, vos nada más estás haciendo el nexo y generando la actividad. Y la mamá y el papá y el que te armó el cerquito, o sea, creo que ahí está. Y poder darle el espacio a la persona con discapacidad para que vaya logrando estos pequeños pasitos y viendo sus propios logros. Uno de ellos me decía, ¿viste qué buenos que me están mis brotes? Dice, los cuidé yo solito durante todas las mañanas. Creencias de control y eficacia. No puedo dejar de decirlo. ¿Decís vos, Sole? No, dale. Pensé que estabas colgada con el internet. Ahí pidió la palabra Mariela Austin. Sí. Mariela, ¿Ahí me escuchan? ¿cómo estás? Hola, Sí, ¿cómo están? hola. Y un poco escuchando, yo soy de Ingeniero Jacobasi, bueno, no nos presentamos todas, pero por ahí de la Escuela 23, de la Escuela Especial, nosotros hemos hecho un recorrido por esto de la incorporación al mundo del trabajo, muy caseramente, por así decirlo, ¿no? Muy de muchos años. Me tocó ser una de las primeras en empezar en esta comunidad, en esta localidad que es chiquita, y uno de los puntos que por ahí más, cuando justo iba hablando, iban relatando esto, todas estas 4 dimensiones, por ahí el trabajo era en lo que más me podía enfocar y en lo que, mirando la trayectoria de nuestros jóvenes ya adultos, porque han pasado muchos años, creo que el trabajo se vuelve un espacio de relación social, y la incorporación al mundo del trabajo es una de las barreras mayores que a nosotras nos tocó afrontar acá en la localidad, pero con muchos, digamos, con muchas metas y con muchas barreras que pudimos pasar, digamos. Tuvimos en un momento proyectos de pasantías, empezamos con bosquejos y con pequeñas cosas que creo que nos dejaron mucho, y en la localidad también hicieron como una huella importante. Entonces por ahí, estas vivencias cotidianas de nuestros jóvenes que por ahí recordaban, no voy a entrar en detalles, pero daban como resultado esto de que puedan afrontar las dificultades y sobrepasarlas también en la vida, ¿no? En la vida de ellos, en la vida cotidiana. Y creo que también lo podemos marcar como una etapa fundamental en este desarrollo y en la construcción de lo que es su vida, de cada persona. Por ahí sí, me parece que tenemos mucho para contar en lo personal de esto de la incorporación al mundo laboral. Me parece que tenemos mucho para hacer ahí, como una de las tantas cosas, ¿no? Sí, es cierto, Mariela. Ahí había pedido la palabra María Inés Huenchuyanca, que veo que abandonó la reunión, debe tener problemas de conectividad. No sé si, Analía, ¿querés hacer algún comentario respecto a lo que las experiencias que van trayendo las chicas?
Bueno, Sí, antes de que se me pierdan algunas ideas. Bueno, primero que nada agradecerles, es sumamente importante escucharlas y poder conectar, ¿no? El aporte que humildemente traía con dónde quedó resonando, que por ahí es lo que les digo que es la intención de la propuesta, porque en definitiva lo que estamos haciendo es poner en palabras, recuperar la experiencia y valorizarla a veces. Han hablado de experiencias exitosas y de dificultades, de ambas cuestiones, ¿no? Me fui marcando en cada una de las expresiones algún tema, a ver ahora si puedo recordarlo. Daniela empezó hablando de lo cotidiano. Daniela, ¿dónde anda Daniela Díaz? Dejé de verla. ¿Está Daniela? Bueno, no sé si está Daniela, se fue. Daniela Díaz, había hablado de la cuestión cotidiana de la taza y de que muchas veces, y esto lo vemos en los hábitos de la vida diaria. ¡Hola, Dani! Sí, son muchos cuadraditos. Ahí está, gracias. Yo había pensado, para compartirles también, en las entrevistas de las personas que entrevisté con discapacidad intelectual, el manejo del fuego era una constante. Eran constantes los relatos, porque se les preguntaba sobre aspectos de sus vidas, había como una guía de entrevista, pero luego estaban los temas que surgían, que emergían, y cuando llegábamos al tema de la cocina y del traslado en la ciudad, fueron muy recurrentes las experiencias con el fuego como peligro y también los extravíos en la ciudad. Estamos hablando de discapacidad intelectual específicamente, que también hay una cuestión, yo les decía hace un rato cuando mencioné el traslado autónomo, la ubicación espacial, la orientación espacial, a veces se cambia el recorrido y la persona se extravía porque es como que no se corresponde el recorrido en colectivo con el mapa mental. Entonces, bueno, pensé en dos grandes temas para quienes trabajan en discapacidad intelectual. Este que también Lucía lo trajo, Lucía Rebola había traído, a veces la familia ya experimentó que es imposible. Nosotros en la escuela siempre propiciamos que se desenvuelvan en colectivo y resulta ser que la familia ya sabe, que por ahí está en línea también con lo que traía Silvia, la importancia de esta conexión con las familias, que tampoco es una novedad para nosotras, la importancia del nexo, del acuerdo, decía Silvia, de no convencer a nadie y de articular acciones, porque en realidad lo tenemos como un contenido de vida diaria, al manejo del fuego, al traslado por la ciudad, pero evidentemente esto va a impactar en la vida en la casa y en la ciudad. Y una solución que se había encontrado con uno de los adultos que vivía en ese momento en Crearte, porque él no tenía su grupo familiar conviviente en Bariloche, la solución que se había encontrado, porque él contaba con lujo de detalles que se le había prendido fuego una pizza, con todo el peligro que implicaba ese fuego que se había encendido, se encontraron unos dispositivos, ¿no? Que pueden parecer tan obvios, un microondas, una pava eléctrica. De repente un electrodoméstico pudo destrabar mínimamente una situación que de otro modo era impedida. Quizás no podía elaborar una receta, pero podía calentar una comida, podía hacer un mate. Entonces, bueno, tampoco es una novedad quizás, pero lo traigo porque quedó bien reflejado este hecho. El fuego como algo que da temor, que pone en riesgo la vida, que la familia no deja que toque lo que está caliente o que encienda esa cocina, pero que podemos buscar los mediadores. Y si esos electrodomésticos no existen, ver qué alternativas posibles tenemos para tenerlos. Bien, lo traía a modo de ejemplo y que por ahí sirve a alguno de los casos que ustedes están pensando. Lourdes había hablado de la importancia de probar algo, de intentarlo, de ir haciendo, ella había recuperado lo que dije de los objetivos pequeños hacia el objetivo mayor, porque no proponemos una gran meta, sino que vamos proponiendo pasitos pequeños, y no desestimar lo que ya se hizo. Varias de ustedes trajeron lo institucional, lo humano como barrera, en un trabajo con un colega, en un trabajo con un equipo directivo. Lamentablemente, son de las barreras ambientales que tenemos. Entonces, hay que gestionar esos entramados institucionales desde lo profesional. Entonces, muchas veces por ahí es validar el trabajo de un colega,
para que se abra y pueda trabajar colaborativamente con nosotros. Digamos, hay que romper esas barreras. Podemos ver esos obstáculos a partir de las barreras ambientales. En las instituciones también existen. Y me pareció muy favorable lo que traía Lourdes. No desestimar las cosas que ya se hicieron. Por ahí las hicimos nosotras mismas, o por ahí son tareas que otros han llevado a cabo. Valorarlas, ¿no? Porque a veces en esta lucha de puja, de resistencias, desestimamos. Entonces me parece importante. Me interesó mucho para charlar, pero no sería en este espacio, la experiencia que contaste, Adriana, de jóvenes y adultas y la vinculación con este deseo de ser mamás y con la posibilidad o no de serlo. Ahí yo por ahí, de pura curiosidad, te quería preguntar. Por un lado, me surgía, de todo lo que yo dije antes, la cuestión de lo realista. O sea, frente a ese deseo, quiero ser mamá, quiero tener un montón de hijos, bueno, trabajar justamente lo realista sería una punta. Bueno, a ver cómo, cuándo, cómo lo hacemos. Y la pregunta curiosa nomás es cuando ustedes lo trabajaron, cuando enseñaron a hacer las papillas, cuando contabas la experiencia, ¿cómo tuvieron en cuenta las voces de estas mujeres? ¿Ellas quisieron hacerlo, pidieron hacerlo o fue una propuesta de ustedes? Porque digamos, también ahí, ¿no? Enseñamos a hacer las papillas porque hay que hacer papillas o desearon hacer el alimento para sus hijos. Digo, son facetas que hay que mirar, ¿viste? En una experiencia así. Deseaban aprender a identificar las necesidades de sus niños y acompañarlos, tanto a hacer la papilla como cambiarles un pañal, como acompañarlos, porque esos niños desde que nacieron estuvieron en la escuela y empezaron a gatear y empezaron a vincularse con el resto. Fue todo un desafío que movió toda la escuela, porque el resto de los estudiantes empezaron a participar en la crianza de esos niños y era muy, a mí se me pone piel de gallina cuando lo cuento, ¿no? Porque era realmente emocionante como ver cómo el resto de la escuela también se involucraba en todas esas situaciones y también ayudaban a sostener espacios en los que las mamás necesitaban estar solas para poder aprender esas cuestiones que tenían que ver con sus propios niños. Entonces, ya sea sostenido por el equipo técnico, esos niños sostenidos por el equipo técnico, para que las mamás tuvieran un espacio para, ya sea aprender a prepararles estas papillas o aprender cosas para estar preparadas para afrontar los diferentes desafíos que les iba a presentar ser mamás, ¿no? Esto de cómo cuidarlos, porque también está la creencia de que como ellos no pueden cuidarse a sí mismos, no van a poder cuidar a un otro. Sí, muchos casos en situaciones de curatela, en aquel momento con tutores a cargo de ellos mismos, entonces la creencia de que ellos tampoco van a poder hacerse cargo, entonces hay que luchar con todo eso. Apuntando a tu pregunta en particular, ellas manifestaban su necesidad de saber cómo abordar cada uno de los pasos que iban presentándose en cuanto a sus propios niños. Bien, gracias. Porque obviamente hay que estar en el marco concreto, en la situación concreta, pero me parece fundamental, me anoté ahí, la palabra para eso era lo realista, o sea, cuando yo digo quiero tener más hijos, bueno, ayudarlos, a ayudarlas en este caso a desentramar ese deseo, ¿no? Porque quiere pedir la palabra de nuevo, ¿qué hacemos, Silvina? Pero ¿sabés qué, Ana? Un segundito, porque ya son menos cuarto y hay otra gente que pidió la palabra y todavía no pudo hablar. No sé, manejá vos los tiempos. Bueno, ahí voy. Menos cuarto. Yo para decir algo de algunas de las chicas, bien, ya tomé como lo importante. Victoria hablaba de las barreras, que ya las planteé como lo institucional. Digo, ¿cómo nombrar eso como barrera institucional? Como barrera para la autodeterminación, para la autonomía, para lo que quiera, situar esa dificultad, ¿no? Y pensaba en lo colectivo como la única manera de sortear esa barrera. Como si no es, no sé, en una pareja pedagógica, poder moverlo en términos institucionales. Es súper complejo, porque a veces la barrera mayor la tenemos más cerca que ninguna otra, ¿no? Bueno,
Igual ustedes no habían planteado preguntas, habían contado sus experiencias y yo fui haciendo asociaciones, así que no estoy dejando a nadie sin responder. Y Mariela, con la cuestión del trabajo, que me pareció importante ahí también revalorizar esas experiencias. Vos decías, tuvimos muchas metas, tuvimos muchas barreras que sortear. Silvina, quedan 15 minutos que eran para pensar la propuesta de trabajo, pero veamos cuántas personas quieren hablar, porque la propuesta de trabajo está en el PDF, va a estar en el PDF. Claro, claro, estaría bueno. María Inés quería decir algo, igual lo escribió en el chat. No sé, María Inés, si ahora tenés buena señal para poder contarnos, si no yo lo leo por vos, lo que pusiste. A ver. No sé si nos está escuchando. Ah, ahí está, ahí está. Acá estoy. Se me va por momentos y me he perdido bastante, pero bueno, lo que he podido escuchar, la verdad que todo muy rico. No, sumarle a esto que también lo importante de poder trabajar con las familias, ¿no? Porque a veces está acompañado de estos miedos, esta mirada de valorización, no sé, como por esos miedos no darles las oportunidades y los espacios que las personas necesitan para esta determinación, ¿no? Poder acompañar desde, no sé, con confianza. Ahí se le corta. Se le cortó, sí, sí. Pero bueno, esa era la idea que había puesto en el chat con respecto a la igualdad de oportunidades, ¿no? Y bueno, la confianza, el acompañamiento, respetar sus tiempos y sus formas, puso María Inés. Y después de María Inés había pedido la palabra otra vez Lucía. Por ahí sí podés ser sintética, Lu, te agradezco. Sí, escuchando lo que iban hablando y cómo van saliendo diferentes aspectos de la vida de la persona, pensaba en que, a ver, ¿cómo lo sintetizo? Hay un dicho que es, apunta a las estrellas para pegarle a la luna, ¿no? A veces apuntar a la autodeterminación y a la autonomía de la persona, y a lo mejor no logremos que sea en todos los aspectos de su vida, pero también está bueno, creo yo, valorar en los que sí puede, aunque no lo logren todos. A lo mejor no sea un adulto que vive en su propia casa con su trabajo y decide si va a ser padre o no va a ser padre, pero puede lograr un montón de cosas que también corresponden o pertenecen a la vida del adulto. Y nada, eso, como por ahí poder valorar o encaminar esos aspectos en los que la persona sí puede, más allá de que no logre todos. Como muchos adultos y adultas, muchas veces no podemos lograr todos los aspectos que quisiéramos. Eso. Ana, ¿podría comentar una cosita, un segundito? Porque justo me había notado algo que tiene que ver con lo de Lucía. No sé si se llega. Si no, cerrá vos. ¿Sí? No, solo comentar que estaba pensando dos cosas, pero una con respecto a las dimensiones, y acá tomo un poco lo que dijo Sole, aunque no es exactamente el término que voy a usar, no es enteramente el que ella puso en juego, pero para incluir a otras condiciones de discapacidad, pensaba yo que en esas dimensiones que nos diste de lo que es ser adulto, falta el concepto de apoyo, de accesibilidad, si lo queremos ampliar, o sea, es una dimensión que quizás nos uniría a todos en el sentido de ser humanos y poder pensar que en muchas de las situaciones de discapacidad la condición de llegar a adultos va a requerir apoyos o accesibilidad o planteos concretos para desarrollar su vida plena. Entonces es una dimensión que no estaba puesta en ese análisis y que me pareció interesante lo que
lo que trajo Sole. Yo me lo había notado con la palabra apoyos y cuando ella lo dijo. Y lo otro que me parece que en la integralidad de la propuesta y la multidimensión que vos trajiste, no trabajamos solo en educación, y otros organismos, otras instituciones, todavía tienen lógicas y desarrollos conceptuales distintos, y particularmente salud y justicia son dos ámbitos en donde nos encontramos con otros modelos. No está ni el modelo social de la discapacidad, ni está la perspectiva ecológica, funcionando las lógicas, y eso es una gran traba en lo social. Por eso cuando traen las dificultades en el mundo del trabajo, me parece que es una dificultad social para trabajar en lo que es inclusión a nivel con otros organismos. Nada, lo traigo porque nos encontramos con esa barrera una y otra vez, y por ahí los trayectos escolares están pensados, o se intenta pensar en una dimensión más integral, pero cuando pasamos de esto a la vida adulta tenemos que pensar con otros organismos, comunitarios y demás, y hay otras lógicas todavía. Eso, nomás. Comento un par de cositas de las que están buenísimas, que ustedes las trajeron y vienen bien para ir redondeando algunas cosas. Por un lado, me había olvidado el comentario de Soledad Zapey, que había hablado de la accesibilidad, y Soledad, vos te preguntabas, ¿dónde estaría este tema? ¿Dónde estaría? Yo lo que te iba a proponer, si quisieras escribir acerca de eso o trabajar en torno a eso para seguir, esa dificultad en la accesibilidad a la comunicación es una barrera ambiental. O sea, vos estás contando que la imposición de la lengua, el español hablado, digamos, por sobre la lengua de señas, está funcionando como barrera, como una creencia que mancha, que impide el acceso. Bueno, no es más ni menos que una barrera ambiental. Había una diapositiva que tenía preguntas para los factores personales, otra diapositiva que tenía preguntas para los factores ambientales. Vos podrías situar tu propuesta desde ese lugar, desde esta barrera ambiental. ¿Qué generamos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hago? ¿Qué podemos proponer? Me parece bueno. Luego, sumamente importante lo que traía Silvina, el concepto de apoyo. Estaba mencionado en algún momento, pero bueno, no está directamente vinculado, pero lo vamos a vincular justamente para esa superación de barreras. Y como decía Silvina también, que ya lo sabemos por la propia práctica, no trabajamos de manera aislada en las instituciones educativas, sino en articulación con otros organismos y con otras instituciones. Entonces, está buenísimo lo de las lógicas que traía Silvina. Luego, Lucía, me pareció muy bueno este aporte de no pensar que todos lo logren, o que todos logren todo, pensaba yo. Buenísimo, mi intención es dejar la autodeterminación planteada desde muchas dimensiones, sobre todo para no confundirla como sinónimo de una de las dimensiones, como podría ser autonomía, sino también para poder ir pasando por un colador, en qué dimensiones sí, en qué dimensiones no. Por eso las preguntas finales, ¿no? Si una persona en concreto logra más o menos en distintas dimensiones, quizás no logra lo mismo en todas, y no quiere decir que no sea autodeterminada. Buenísimo lo que trajo Lucía para afianzarlo. ¿En qué medida está siendo autodeterminada esa persona? Sería la pregunta. Y entonces, si yo sé en qué dimensiones es muy autodeterminada y en qué dimensiones no, puedo trabajar las que tenemos todavía que ir superando. Eso pasa en situación de discapacidad, o como dijo Lucía, más allá de la discapacidad. Si nos ponemos a pensar en nosotras mismas, que sería un buen ejercicio, puedo ir mirando, ¿no? En cada una de las aristas. Un concepto muy fuerte que encontré en mi investigación, que no está traído ahora a esta presentación, es el de interdeterminación. O sea, hay autores que sostienen, Palomo, Tamarit, que son españoles, que la autodeterminación no es absoluta. De hecho, en mi investigación surgió que una persona se extravíe y pueda pedir ayuda, la hace autodeterminada. Es como en línea con lo que habíamos dicho hoy, que lo que yo traía, no garantiza la autodeterminación que la conducta sea exitosa. Puede salir mal, pero aún así es autodeterminada, no logré la meta. No quiere decir que soy autónoma absolutamente en todo, independiente del ambiente, no, al contrario, soy interdeterminada. Entonces, bien para pasar por un filtro y poder medir esto. Bueno, ¿en qué medida sí? ¿En qué medida no? ¿En qué situaciones sí?
en cuáles no. Y un último concepto que traigo, porque a mí me quedó impactando de una investigación estadounidense, hablaban de los miedos y de los sueños, y decían que los miedos eran barreras para la autodeterminación en los testimonios. Había sido una investigación muy similar a la que yo hice, en el sentido que entrevistaron en primera persona, que ahí viene el chat, ahora le damos la palabra. Alguien decía que le parecía importante escuchar a la persona, ver qué dice. Bueno, los miedos, como cualquiera, nos van a obstaculizar la autodeterminación, porque si yo tengo miedo, directamente no lo voy a intentar. Y los sueños, los proyectos, estos autores los toman como motores de autodeterminación. Y me pareció sumamente importante. Incluso desde este deseo quizás más realista, quizás menos realista de ser mamá, de este deseo de vivir solo y la posibilidad o no de serlo. Por eso va más allá de poder concretarlo o no. El sueño es un motor en sí. Eso quería agregar. No sé, Silvina, alguien había pedido la palabra. Bueno, habían escrito Roxana primero y después Ceci, Guayquimil, también algo, no sé si quieren brevemente comentarnos. Hasta ahí llegué a leer, ahora me fijo si hay alguien más, no sé. ¿Rob? Roxana recién abandonó, se ve que tuvo algún problema también. Por ahí podríamos tomarlo de Ceci, que iba en la línea de lo que estaba diciendo Analía en cuanto a escuchar la voz de esta persona, ¿no? Ceci, ¿querés comentar? Sí, hola, buenas tardes. Hola. Sí, justamente escribía porque me quedó resonando justamente también con la propuesta de proponer una palabra o algo. Era esto de escuchar la voz de la persona. Muchas veces en la familia se habla por ellos, sin tener en cuenta lo que ellos están sintiendo, pensando o queriendo, o sin tener en cuenta sus gustos. Y esto también no lo digo solo desde la familia, sino también desde las propuestas que se hacen desde las instituciones. En el caso mío, estoy en algunas instituciones que son de adulto y me parece muy importante poder escucharlos para luego generar propuestas que les sirvan para la vida también. Y justamente está bueno también poder transversalizarlo entre las familias y la institución, trabajando de una manera colaborativa, cosa de que no sean dos cosas desmembradas, sino de que podamos ir como en un solo objetivo, ayudándolo y proponiéndole estas justamente avances significativos para la persona. Bien. Gracias. Ahí veo que se unió Roxana nuevamente. Roxana, ¿nos escuchás? Sí, escucho. Vos habías hecho un comentario en el chat. ¿Querés retomarlo? Dale. Era en función a lo que dijo Dani, que el año pasado trabajamos juntas, y esta madre tenía muchos miedos por las experiencias previas que había tenido cuando trató de darle lugar a prender una hornalla o a salir a la calle, a ir al centro. Entonces, bueno, hay que desarmar y desandar esos miedos y darle confianza y darle seguridad, ¿no? Para que vuelva, pero no por un deseo nuestro, sino que esta estudiante ya está creciendo, ya está por transitar sus últimos años en la secundaria, y es importante de que al menos prepararse el desayuno, porque nosotros creemos que es posible hacerlo, que ella puede, tenemos esa confianza, y bueno, y trabajar mucho con los equipos de apoyo privado también para ayudar a esta mamá a sacarse esos miedos también, más allá de que lo que nosotros podamos decir como escuela, ¿no? En ese sentido decía de acompañar a la familia y retomar un poco qué pasó en ese momento y bueno, qué es lo que puede llegar a pasar ahora, pero dándole la confianza y apoyándolo.
Gracias, Ro. Yo Estamos creo en que, hora. Ana, a mí me parece que no hay nadie más. Estamos en hora, por ahí podemos ir cerrando. Estamos en hora. Nuevamente le agradecemos a Guille la asistencia técnica. Nos habíamos reservado los últimos 15 minutos, que ya pasaron, para volver a explicar por ahí la propuesta que teníamos pendiente, pero creo, quizás digan ahora, que era comprensible, o sea, en línea con lo que ustedes están incluso diciendo, pueden llegar a escribir algo que quieran, puede ser algo que ya dijeron o puede entrar algo nuevo en el encuentro del 20. Lo importante, vamos a distribuir el tiempo en función de la cantidad que somos y demás, dijimos 5 minutos, perdón, pero pueden llegar a ser un poquito más, ahí sacaremos las cuentas. Lo importante es que de aquí al martes 13 lo puedan mandar por mail, porque tenemos la intención, si es necesario, o ustedes nos envían en esa misma carilla una pregunta, algo que quieran como indagar o que quedó pendiente, o nosotras también devolverles a ustedes algún comentario, decir qué interesante esto, podríamos ampliarlo, para que ustedes en el momento de presentarlo el 20 lo tengan en cuenta, ¿sí? O sea, como tenemos 2 semanas, les proponemos esto, que ustedes lo puedan mandar, poder hacer una especie de interacción entre nosotras y luego el 20 presentarlo. ¿Se había entendido o no? Igual ahora les vamos a enviar esta misma presentación en PDF. Buenísimo. Buenísimo. Sí, cualquier cosa En el ahí mail. en el mail que tienen, además pueden hacer alguna consulta si quieren y nos comunicamos a través de Analía, pero bueno, es sencillo y bueno, parte de lo que salió aquí era la idea de lo que puede ser compartido y por eso se puede ampliar un poco más o bueno, clarificar un poco más en función de estas preguntas que propone Analía en su Power y que ustedes van a tener disponibles. Y personalmente les agradezco muchísimo los comentarios, las experiencias, porque a mí como profe me devuelve, me muestra, a muchas las conozco y a muchas de ustedes no, hoy había un compañero, ahora no lo veo, me sirve como insumo, digamos, para justamente conversar, ¿no? Entre la información con la que yo vengo a este encuentro y qué queda resonando, qué es importante, qué no. Ustedes mismas me han hecho recordar otros conceptos que no estaban en la presentación inicial y que surgen cuando uno trabaja este tema. Así que bueno, la intención fundamental es que, ya les digo, no es la única manera de definir la autodeterminación, es la que yo puedo traerles, que sirva, que cualquier concepto que ustedes puedan tomar lo tomen para profundizar en las prácticas pedagógicas que ya realizan. Entonces, que sea una propuesta de formación permanente o de asesoramiento que refresca las prácticas que ya realizamos, que les da un lugar de relevancia, o que las mejora. Así que bueno, pueden llevar este trabajo, elaborarlo con otros, aunque lo presenten solas, y bueno, compartir esa construcción el 20. Gracias por escucharme, con micrófono, sin micrófono. Bueno, Bien, muchas gracias. Sí, muchas gracias a todas. Ahora no está Santi, así que podemos decir todas. Ahora sí, yo no lo veía. No lo veía. Está Santi. Ah, está Santi, así que todas y todos nos encontramos por mail primero y después el 20, ¿no? Digo bien, el 13, 20. El 20. Nos volvemos a encontrar que por este raro modo. Sí, luego ya es el encuentro de cierre con Mónica Amado y con Nadia Camalé, ¿verdad? Sí. Noelia. Bueno, muchas gracias, chicas. Ahí están saludando en el chat. Los leo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Saludos, nos vemos. Gracias, un placer. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego, Santi. Chau, chau. Chau, chau.